He aquí la premisa sobre la que descansa todo lo que serás invitado a experimentar: el tiempo, tal como lo has concebido, una sucesión rígida de pasado, presente y futuro, no es una ley absoluta de la existencia, sino una ilusión psíquica, una forma de percepción limitada al hombre que ignora la vastedad de su propio ser. Lo que llamas futuro no es un territorio inexplorado guardando a ser construido por los hechos, sino una realidad psicológica, tan viva y presente en tu conciencia como cualquier recuerdo o sensación inmediata. El tiempo es, en su raíz, una convención mental, una costumbre del alma dormida. Cuando despiertas a la naturaleza creadora de tu conciencia, adviertes que todo lo que fue, lo que es y lo que será, coexiste ahora mismo, como estados dispuestos a ser vividos según la imagen que asumas como verdadera. La escritura lo proclama con voz inequívoca: yo anuncio el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 10. Y en Eclesiastés 3 y 15 se nos revela: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Estas palabras, lejos de ser metáforas poéticas, son declaraciones operativas. Toda experiencia está contenida en la mente divina, y tu acceso al futuro es el acto mismo de asumirlo aquí y ahora en tu imaginación. A lo largo de mi vida y mis enseñanzas, he recibido infinidad de testimonios y cartas que relatan la anticipación de hechos futuros a través de sueños, intuiciones y, sobre todo, el acto consciente de sentir el fin. J.W. Dan, en sus investigaciones sobre sueños precognitivos, confirmó empíricamente que la mente puede anticipar hechos aún no ocurridos, porque, en realidad, todo suceso ya está, de algún modo, contenido en el presente psicológico. No te pido fe ciega en teorías ni aceptación de dogmas. Te exhorto a practicar, a observar, a registrar tus propias experiencias como la única autoridad real. Permítete cuestionar toda noción de causalidad lineal y mira al tiempo no como una prisión, sino como un instrumento dócil al servicio de tu conciencia. Porque el futuro no es más que el presente expandido, y el presente, cuando es comprendido y asumido, contiene todos los mañanas posibles. Aquí comienza tu viaje. Tiempo comprimido. Los viajes mentales al futuro. Basado en las enseñanzas de Neville Goddard. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El principio operativo del fin sentido. Toda transformación genuina en el hombre comienza en un punto interior, invisible para el ojo externo, pero tan real como la semilla que aguarda en la oscuridad de la tierra su instante para brotar. Y ese punto, ese umbral donde lo imposible se despoja de sus ropajes y se reviste de evidencia, es el arte de sentir el fin. No hablo aquí de un simple anhelo, ni de ese deseo tímido que el mundo enseña a relegar al olvido bajo el pretexto de la prudencia, sino del acto deliberado, íntimo y total de sumergirse en el estado cumplido. Para comprender esta operación de la conciencia, has de soltar todo hábito de esforzarte por cambiar la sombra, y en cambio abrazar la quietud interior que precede a la manifestación. Comienza siempre por la elección de tu deseo, pero no nos cojas desde el temor o la necesidad, sino desde la verdad desnuda de lo que te sería natural vivir si todo fuera posible. Si tu alma ansía reunirse con quien la distancia separó, o si tu corazón reclama la salud perdida, observa primero tu mundo interior y pregúntate, ¿sería esto una bendición recibida? ¿Un estado gozoso y liviano, o una lucha constante? El deseo auténtico no hiere ni exige sacrificios absurdos. Se siente como el hogar al que uno retorna tras la larga jornada. Así, toma el deseo elegido y acógelo sin reservas, sabiendo que su esencia ya es tuya en el plano invisible de la imaginación. Ahora entra en el laboratorio silencioso de tu conciencia. Allí, aparta el rumor de los sentidos, los argumentos de la razón, y adopta la postura del ser que ya ha recibido. En este acto, no repitas vanamente palabras, ni te esfuerces en visualizar detalles con ansiedad. Haz lo que haría un actor perfecto en el teatro de la vida,
Abandona tu identidad anterior y asume la máscara, no como disfraz, sino como piel nueva, de aquel que ya es, ya tiene, ya vive el resultado. ¿Deseas una reconciliación familiar? Siéntete en la mesa, escucha el rumor de las voces queridas, respira el aire conocido. Deja que la alegría sencilla del reencuentro invada tus fibras. ¿Anhelas la curación? Percibe la ligereza en tu cuerpo, la vitalidad en tus pasos, la paz que acompaña la salud restituida. No necesitas esfuerzo, solo convicción sentida. En las Escrituras, se nos da el principio operativo con claridad inquebrantable. Dios llama las cosas que no son, como si fuesen, Romanos 4:17. Esto no es retórica, sino la más exacta descripción del acto creador. Cuando tú, en el retiro de tu mente, te llamas a ti mismo por el nombre del estado deseado, y lo sientes como real, aunque nada externo lo anuncie, entonces pones en marcha la ley que hará que los hechos se precipiten solos. Isaías lo declara: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. He hablado, y también lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Isaías 46, 10-11. Aquí radica el secreto. El fin sentido es el consejo sellado en lo alto, que debe descender como hecho en lo bajo. He visto esto cumplirse una y otra vez, no solo en mi vida, sino en la de quienes han seguido estas enseñanzas. Recuerdo el caso de un hombre que me escribió desde Chicago en abril de 1953. Su carta, fechada con precisión, relataba el siguiente hecho: después de años de enemistad entre hermanos, y tras innumerables intentos fallidos de reconciliación, se entregó a la práctica que describo. No intentó convencer a los otros, ni se sumergió en discusiones, simplemente, cada noche antes de dormir, se sintió ya reconciliado, participando en una reunión familiar donde reinaba la comprensión y la alegría. A los pocos días, sin razón aparente, recibió la llamada del hermano que llevaba más de una década en silencio, y ese mismo mes, la familia se reunió por primera vez desde la separación. No hubo lucha ni esfuerzo, solo la naturalidad de un hecho interior que buscó su reflejo en la escena externa. Guardo esa carta como testimonio de que la ley nunca falla. Muchos aún dudan porque están habituados a buscar la causa en el mundo de los efectos. Preguntan: ¿pero cómo puede mi simple sensación producir un cambio tan concreto? La respuesta es siempre la misma, porque toda experiencia visible es, antes que nada, una organización invisible de sensaciones, pensamientos y creencias. El universo entero es una vasta serie de reflejos. Lo que tú sientes como verdadero de ti, inevitablemente debe manifestarse, aunque los medios sean insospechados. La relación entre causa y efecto en la conciencia es absoluta. Por eso insisto, y nunca me cansaré de repetirlo, no hay poder fuera de tu imaginación, porque tu imaginación es Dios mismo en acción. El fin sentido precede y determina la secuencia de hechos externos. Esta es la razón por la cual la sensación antecede a la evidencia. Quien espera a ver para sentir, solo multiplica la espera. Quien siente antes de ver, adelanta el cumplimiento. Es el mismo principio que opera en la parábola del sembrador. La semilla, que es la idea sentida como real, debe ser plantada en la tierra fértil del subconsciente. Y, sin saber cómo, la semilla se descompone, muere, y brota como un hecho nuevo, inevitable. No te preguntes por los medios, ni intentes calcular los pasos. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Marcos 4, 26-27. Es la ley del ser, no un truco psicológico. En mis conferencias de Nueva York y Los Ángeles, relaté el caso de una mujer que deseaba con todo su corazón obtener un ascenso laboral. Durante años, se esforzó, estudió, buscó la aprobación de superiores, sin éxito. Cuando le enseñé a abandonar la lucha y simplemente a sumergirse cada noche en la sensación de ser ya ascendida, de recibir las felicitaciones de sus compañeros, de sentir el peso de la nueva responsabilidad, todo cambió en cuestión de semanas. El ascenso llegó por caminos que nadie habría imaginado. Guardó su carta y la fecha exacta, y esa carta descansa entre mis papeles como evidencia viva de la ley. Observa que nunca se le pidió rogar,
ni persuadir a otros, ni manipular las circunstancias. Bastó con sentir el fin. Algunos piensan que este acto de imaginación es meramente fantasía. Se equivocan por completo. La fantasía es una ensoñación superficial, sin convicción ni propósito. Sentir el fin es un acto de fe radical, una convicción profunda que moviliza todas las fuerzas del ser. La diferencia es tan grande como la que separa al espectador del actor. El espectador observa, el actor vive la escena, la siente, la encarna. Así debes ser tú con tu deseo, no lo contemples a distancia, vívelo en primera persona, hazlo carne de tu carne. Me preguntan a menudo, ¿y si no siento nada, qué hago si la mente duda? La respuesta es persistencia en el acto interno. Repite la experiencia hasta que la sensación se vuelva natural, hasta que el estado deseado se convierta en tu hogar interior. Recuerda que el primer sentimiento puede ser tenue, pero cada repetición fortalece la impresión. Así como una huella se marca en la arena con cada pisada, la nueva identidad se afianza en tu subconsciente con cada acto de imaginación sentida. Para sellar este capítulo, retomo una pregunta fundamental: ¿qué te impediría ahora mismo sentir el fin? Solo la costumbre de mirar afuera, de pedir permiso al mundo para ser quien deseas ser. Pero tú eres el creador. La sensación precede al hecho, porque es el hecho en su estado germinal, y todo lo que necesitas es sentir con totalidad y abandono, y luego caminar serenamente, sabiendo que el mundo, tarde o temprano, se reordenará para reflejar tu nueva posición interior. He aquí el principio operativo del fin sentido: todo lo que el hombre siente como verdadero en su interior, se precipita, por ley, en su experiencia externa. No es cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Ahora, te invito a tomar tu deseo más íntimo, a elegirlo como quien elige una nueva vida, y a sentirlo tan vívidamente que nada externo pueda arrebatarte la convicción. Si te sumerges en este estado y persistes, la vida misma se encargará de los detalles. Así ha sido siempre, así será para quien comprenda y practique este arte. Porque, en verdad, tu mundo no es sino tu imaginación objetivada, y el fin sentido es la llave que abre todas las puertas. Capítulo 2. El viaje mental, cruzando el umbral psicológico. Cuando el hombre comprende que el tiempo, tal como lo percibe, no es más que un acuerdo colectivo de la mente humana, una construcción necesaria para ordenar la experiencia sensorial, pero no una ley última de la conciencia, comienza a vislumbrar la posibilidad de moverse con libertad a través de los estados del ser, sin la tiranía del pasado ni la ansiedad del porvenir. El verdadero viaje al futuro no se logra a través de conjeturas ni cálculos, sino por la inmersión total en el ahora psíquico donde todo está contenido en germen. No se trata de adelantarse a los hechos como quien consulta un calendario, sino de apropiarse psicológicamente del estado que, visto desde fuera, sería llamado futuro, pero que, desde la perspectiva de la conciencia creadora, es siempre un presente intensificado. Toda experiencia futura ya existe como una posibilidad real en el vasto almacén de los estados del ser. Cruzar el umbral psicológico significa salir de la identificación exclusiva con el presente físico y deslizar la atención, con absoluta quietud y deliberación, hacia el estado que uno ha elegido vivir. No es un acto violento ni una fuga mental, sino una entrega consciente, una aceptación serena y total del nuevo estado como la única realidad operante. ¿Acaso no has sentido alguna vez, en la víspera de un gran encuentro, que todo ya estaba decidido antes de dar el primer paso? Ese es el eco de la mente superior, que ya ha recorrido el sendero y solo espera que los hechos sigan la huella marcada. Permíteme narrar el caso de Clara, una mujer que durante años vivió separada de su madre, por razones que el mundo juzgaría insalvables. Era diciembre de 1955 cuando asistió a una de mis conferencias en Los Ángeles. Al finalizar, se me acercó con la voz quebrada por la nostalgia y el anhelo de reunirse con su familia para la Navidad, aunque no había comunicación ni motivo visible para pensar que ese milagro pudiera ocurrir. Le indiqué que esa noche, al recostarse, debía cerrar los ojos a toda evidencia presente, en el lecho del silencio, cruzar el umbral, debía verse a sí misma en la mesa familiar, sentir la calidez de las manos queridas, oír las risas y murmullos, respirar el perfume inconfundible del hogar. No se le pidió imaginar el medio, ni rogar,
ni escribir cartas, simplemente debía perderse en la realidad de ese encuentro como si fuera el único ahora. Así lo hizo. Noche tras noche, se entregó a esa escena hasta que, en palabras suyas, la nostalgia fue sustituida por una paz inexplicable, una certeza tan viva que sentía el reencuentro como algo ocurrido, no por venir. El 21 de diciembre, recibió una carta de su madre, escrita días antes, pidiendo la reconciliación. El 24 de diciembre, cenaron juntas por primera vez en 10 años. La fecha quedó registrada, y la carta fue guardada como testimonio de la ley. ¿Qué había ocurrido? Clara cruzó el umbral psicológico, abandonó el estado de carencia y soledad, y habitó, en su interior, el estado cumplido. Los hechos externos no hicieron sino precipitarse obedientemente a la orden silenciosa de su imaginación. Este mismo principio opera en todos los ámbitos de la vida. El viaje mental no es un privilegio de unos pocos, ni requiere dones extraordinarios. Es la función natural de toda conciencia que reconoce su primacía. Cuando decides conscientemente el estado que deseas experimentar, cierras los ojos a las limitaciones sensoriales y te preguntas, ¿cómo sería mi vida si ya estuviera viviendo el resultado deseado? No respondas con palabras, responde con sensaciones, con emociones, con la certidumbre muda de quien ha regresado a casa después de mucho tiempo. Si deseas un ascenso en el trabajo, no te obsesiones con el jefe ni con las circunstancias, siéntete ya en la nueva función, percibe el respeto de tus colegas, el peso de las nuevas responsabilidades, el cambio en tu rutina. Hazlo tan vívido que lo externo no pueda sino ceder ante la presión de tu convicción interna. Pregúntate ahora, ¿qué recuerdos tendría si mi deseo ya estuviera realizado? ¿Qué historias contaría Autos sobre el proceso? El acto creador no es solo proyectar hacia adelante, sino retroceder desde el fin cumplido, recordando desde el futuro realizado. Este giro de la conciencia es la verdadera revolución. Lo que llamas anticipación se convierte en memoria desde el futuro, y así colapsas la distancia psicológica entre el deseo y su cumplimiento. Muchos preguntan, ¿no es esto engañarse a sí mismo? No, es la operación más honesta y cerrada de la mente humana, pues solo al apropiarte del estado deseado, dejas de mendigar a la vida y te reconoces como el creador. La Biblia lo expresa con potencia, porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó, y existió. Salmo 33, 9. No existe otro mecanismo. La conciencia es el puente, y cruzar el umbral es elegir, conscientemente, el estado a habitar. En una ocasión, recibí una carta de un joven llamado Alan, fechada en abril de 1958, quien llevaba 2 años intentando conseguir un empleo específico en una empresa de Nueva York. Fracasaba cada vez que buscaba entrevistas, hasta que comprendió la ley y decidió probarla. Cada noche, en la quietud antes de dormir, se sentía ya empleado, recreaba en su imaginación la conversación con su familia al regreso del trabajo, la fatiga alegre tras una jornada cumplida, la satisfacción de haber logrado su meta. A los 15 días, y sin intermediación alguna, recibió la oferta exacta, con fecha registrada y condiciones incluso superiores a las esperadas. El umbral fue cruzado en la conciencia antes de abrirse en el mundo externo. Te invito, ahora, a desafiar los límites de tu memoria y tu anticipación. Pregúntate con absoluta sinceridad, ¿a qué me aferro cuando dudo de mi poder creador? ¿Por qué insisto en recordar solo los fracasos del pasado y no las victorias ya realizadas en mi imaginación? El viaje mental es el ejercicio de la fe activa, una memoria adelantada que recuerda el futuro como presente. La quietud interior no es pasividad, es el terreno fértil donde germina el estado elegido. La anticipación es simplemente la memoria en reversa, y cuando logras sentir la naturalidad del estado cumplido, ningún obstáculo subsiste. No te preguntes por los medios. El cómo pertenece a la inteligencia infinita de la conciencia, no a los cálculos limitados del ego. Abandona la tentación de planear cada paso. Ocúpate solo de instalarte en el fin, cruzar el umbral sin miedo, y sostenerte allí hasta que lo externo, sin excepción, se rinda ante tu autoridad silenciosa. Así como Clara, como Alan, como tantos otros cuyos relatos guardo con fechas y detalles precisos, también tú puedes atravesar ese umbral y traer el futuro a la hora.
Reflexiona, finalmente. ¿Estás dispuesto a dejar de mendigar a la vida y asumir la majestad de tu imaginación creadora? Podrías, por un instante, recordar tu vida como si el milagro ya fuera historia pasada. Si cruzas ese umbral, no con fuerza, sino con entrega, descubrirás que el viaje al futuro no es una esperanza. Es una certeza que se construye, paso a paso, en el santuario de tu conciencia. Elige el estado, crúzalo con plena fe, y observa cómo el mundo se organiza para celebrar tu llegada. Capítulo 3. El arte de caminar tranquilamente. Tras sentir el fin y cruzar el umbral psicológico del estado deseado, muchos preguntan, ¿qué se hace ahora? No conviene ayudar a la manifestación, buscar señales, insistir, vigilar, tomar acciones para empujar los hechos hacia el desenlace anhelado. Aquí se revela una de las pruebas más sutiles y determinantes del arte creador, el arte de caminar tranquilamente. Porque toda verdadera fe se evidencia, no en la ansiedad por lograr, sino en la calma activa y confiada de quien ya es dueño del resultado, aunque el mundo externó aparente indiferencia o incluso negación. La Escritura lo declara sin ambigüedad, por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá, Marcos 11:24. No dice, creed que lo recibiréis y luego salid a forzarlo. No dice, creed y después inquietaos hasta que aparezca. Dice simplemente, creed y os vendrá. El arte de caminar tranquilamente es la práctica viva de esta fe, que sabe que la semilla plantada no requiere ser desenterrada cada día para comprobar su progreso, sino que, confiando en la ley de la vida, uno descansa en la seguridad de su cumplimiento. He observado, en mí mismo y en innumerables estudiantes, que la mayor dificultad no es sentir el fin, sino mantenerse sereno después de haberlo sentido, cuando los sentidos gritan lo contrario y la mente condicionada busca pruebas inmediatas. La ansiedad surge de una fe incompleta, de la sospecha de que el acto interno puede no ser suficiente y que, por tanto, hace falta hacer algo más. Pero ese algo más, el esfuerzo ansioso, es precisamente lo que posterga la manifestación. Quien actúa desde la ansiedad no camina en la fe, sino en la duda. Quien camina tranquilamente, en cambio, demuestra una confianza tan absoluta en la ley que descansa en el resultado invisible como en un hecho consumado. Permíteme relatarte un testimonio que recibí en 1960 de un hombre llamado Samuel, residente en San Francisco. Llevaba años aspirando a un ascenso en la empresa donde trabajaba, pero siempre era pasado por alto. Tras asistir a mis conferencias, practicó la técnica de sentir el fin. Cada noche, antes de dormir, se veía a sí mismo en la nueva posición, escuchaba las felicitaciones de sus colegas, sentía el peso de la responsabilidad y la satisfacción de haberlo logrado. Pero, sobre todo, decidió caminar tranquilamente. Dejó de hablar del tema, no buscó nuevas recomendaciones, no pidió favores ni forzó encuentros con directivos. Simplemente se mantuvo sereno, viviendo su vida cotidiana con la actitud de quien ya había recibido el ascenso, sin importar la apariencia externa. A las 6 semanas, y sin mediar gestión alguna, fue convocado a la oficina del director y ofrecido el puesto que había anhelado por años. La fecha quedó registrada, 17 de marzo de 1960. Su carta, guardada entre mis archivos, relata no solo el resultado, sino la transformación interior que precedió a la manifestación. Samuel escribe, por primera vez en mi vida, pude observar cómo el deseo cumplido ya vivía en mí, antes de hacerse visible. Caminé tranquilo, y todo vino a mí sin esfuerzo. Este es el secreto operativo de la ley, no se trata de pasividad, sino de una actividad interior tan intensa que toda ansiedad se disuelve en la certeza. La diferencia entre la fe viva y el esfuerzo ansioso puede ser ilustrada con una sencilla parábola. Imagina al agricultor que, tras sembrar, no corre cada día a remover la tierra para comprobar si la semilla germina, simplemente cuida el campo, confía en el proceso y permite que la vida haga su obra invisible. El ansioso, en cambio, vive en la inquietud, duda del poder de la semilla y la perturba con su impaciencia. Así también, quien camina tranquilamente después de haber sentido el fin no permanece ocioso, sino que vive cada día con la actitud interna del que ya es. Sus acciones fluyen desde el estado logrado, y no desde el estado de carencia. Para cultivar este arte, propongo 2 ejercicios fundamentales.
la autoobservación diurna y la revisión nocturna. Durante el día, obsérvate con atención, sin juicio ni crítica, pero con honestidad total. ¿Vives como quien ya es dueño de su deseo, o como quien aún mendiga la aprobación del mundo? ¿Tus palabras y tus gestos son los de la confianza, o los de la duda disfrazada de actividad? Si descubres en ti la tendencia a vigilar, a dudar, a buscar señales, simplemente reconoce ese impulso y devuélvete con ternura al estado cumplido. Recuerda, tu único trabajo es mantener la conciencia en el fin logrado, todo lo demás es añadido. La revisión nocturna es aún más poderosa. Cada noche, antes de entregarte al sueño, repasa mentalmente los eventos del día. Si encontraste momentos de ansiedad, de duda o de impaciencia, no los repruebes, revísalos. Imagina que, en su lugar, actuaste y sentiste desde la certeza, desde la serenidad de quien ya ha recibido. Haz de este ejercicio un hábito, y descubrirás cómo, poco a poco, la paz reemplaza al afán, y el mundo exterior se reordena para reflejar tu nueva postura interior. Un segundo testimonio, fechado en agosto de 1967, me llegó de una mujer llamada Elena, quien deseaba que su hijo, enfermo y desahuciado por los médicos, recuperase la salud. Sintiéndose impotente ante el diagnóstico, decidió dejar de luchar y comenzó a practicar el arte de caminar tranquilamente. Cada noche, se sumía en la imagen de su hijo sano, corriendo y riendo en el jardín, y al despertar, vivía cada día con la alegría y la gratitud del milagro ya consumado. No forzó terapias ni buscó explicaciones, se mantuvo fiel al estado cumplido. Al cabo de 2 meses, los médicos constataron la recuperación, y la carta de Elena, fechada el 23 de octubre, atestigua no solo el hecho, sino la transformación que opera la fe tranquila. La fe viva, por tanto, no es pasiva ni resignada. Es activa en su certeza, silenciosa en su acción, poderosa en su quietud. No se inquieta por los medios, ni se impacienta ante el tiempo. Sabe que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11, 1, y vive cada momento la realidad interior, hasta que el mundo externo, como un espejo bien pulido, devuelve la imagen asumida. Te pregunto, ¿podrías hoy, aunque no veas señal alguna, caminar con la naturalidad de quien ya es? ¿Podrías abandonar la urgencia, el cálculo, la vigilancia, y descansar serenamente en el cumplimiento invisible? Haz la prueba. Siéntelo por la noche, vive desde el fin durante el día. Revisa y corrige sin ansiedad cada vez que tropieces en duda. Y descubrirás, como Samuel, como Elena, que todo viene a ti en el momento justo, sin esfuerzo, como un fruto que cae en la palma abierta del hombre que supo caminar tranquilamente. Este es el arte, sentir el fin, cruzar el umbral, luego, descansar en la certeza del cumplimiento, sin inquietud ni prisa. Porque el que sabe qué es, no se apresura. Camina, simplemente, con la majestad de quien ya posee, y deja que la vida le alcance en silencio. Así, todo lo verdadero viene sin lucha, porque así lo dicta la ley de la conciencia. Capítulo 4. La ley psicológica de la precipitación. Muchos han creído, desde tiempos inmemoriales, que los hechos son la causa y la conciencia su consecuencia. Han aprendido a mirar la vida como un espectáculo donde la mente solo observa, reacciona y colecciona impresiones del mundo externo, como un espejo pasivo frente a los vaivenes del destino. Pero quien ha experimentado el poder creador de la imaginación despierta descubre, con asombro y sencillez, que toda esta visión está invertida. La realidad visible, lejos de ser el origen de nuestras emociones y pensamientos, es siempre la cosecha, el fruto silencioso y a menudo inconsciente de las semillas plantadas en la conciencia. No son los hechos los que originan la imagen interior, sino que la imagen sostenida y sentida es la que precipita los hechos, a menudo de manera tan natural y precisa que el hombre común apenas lo nota. Esta inversión causal es la esencia de toda verdadera creación consciente. Cuando tú, desde la quietud, asumes con naturalidad la sensación de ser ya lo que deseas ser, y persistes en esa sensación hasta que se vuelve más real para ti que cualquier evidencia externa, pones en marcha un mecanismo ineludible, infalible, los hechos, las personas, las circunstancias, todo lo externo se reordena,
sin intervención deliberada, para ajustarse a la imagen mantenida en tu interior. La mente racional, acostumbrada a explicar el mundo en términos de acción y reacción física, busca desesperadamente los cómo y los porqués, pero el proceso real es tan simple que la mayoría lo ignora por considerarlo demasiado fácil para ser cierto. Permíteme ilustrar este principio con un testimonio fechado en mayo de 1954 de un hombre llamado Rubén, quien padecía desde hacía años una dolencia cardíaca. Había probado médicos, medicinas, rituales y todo remedio externo conocido, sin éxito alguno. Tras escuchar mis conferencias y leer mis escritos, Rubén decidió abandonar el esfuerzo desesperado y someterse, con humildad y audacia, a la ley psicológica de la precipitación. Cada noche, en la serenidad antes del sueño, se visualizaba a sí mismo corriendo por el parque, sintiendo la ligereza y la fuerza de un cuerpo sano, oyendo en su interior la voz de su esposa diciéndole: «¡Qué bien te ves! Has recuperado tu salud». No pidió a nadie, no se obsesionó por los síntomas, no contó a otros su práctica. Simplemente asumió el estado y dejó que la ley operara. 3 semanas después, el 19 de junio de 1954, acudió a su médico para un chequeo rutinario. Los resultados sorprendieron tanto al especialista como a Rubén. Su corazón, antes motivo de alarma, aparecía en condiciones óptimas. Rubén me envió una carta detallada, con fecha y firma, relatando los hechos y agradeciendo la revelación. No fue magia ni intervención externa, fue el resultado natural de la ley, operando sin fricción, una vez que la imagen sentida fue mantenida con persistencia y sin ansiedad. Te preguntas, ¿cómo puede un simple acto interior tener tal poder sobre la materia, el cuerpo, las circunstancias? Porque todo lo visible no es sino conciencia manifestada, como la sombra inevitable del objeto ante la luz. El mundo no es una serie de hechos autónomos, sino el despliegue de estados internos. La imaginación, cuando se siente como verdadera, precipita su contenido con una precisión que desafía toda explicación física tradicional. Los hechos no son sino imágenes congeladas, viejos sueños hechos carne. La Escritura lo enuncia con fuerza, porque como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23, 7. Observa que no dice cómo actúa, ni cómo lucha, sino cómo piensa en su corazón, es decir, cómo imagina, cómo siente interiormente. Cuando la imaginación se sostiene con fe, la vida exterior, como un sirviente silencioso, precipita las circunstancias que corresponden a esa imagen. He recibido cartas documentadas de curaciones súbitas, cambios laborales, reconciliaciones familiares y ascensos inesperados, todas fechadas y relatadas con exactitud. El común denominador en todos los relatos es la ausencia de esfuerzo externo deliberado. Quienes obtienen resultados no son los que manipulan, insisten o empujan la realidad, sino los que, tras asumir el estado deseado, descansan y dejan que la vida se ordene sola. ¿No es acaso esto lo que el Maestro enseñó en el Sermón del Monte? No os afanéis, porque vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, 8. Una analogía sencilla puede aclarar el principio. Imagina una cámara oscura, donde la imagen proyectada en el negativo es invisible para el ojo común, pero inevitablemente, al revelarse, da origen a la fotografía. No importa cuán caótico parezca el exterior, ni cuántos obstáculos se interpongan, si el negativo, la imagen interna, ha sido expuesto y fijado, la fotografía aparecerá, sin error. Así, la vida exterior es la revelación del negativo interior. Quien desea cambiar la fotografía debe cambiar el negativo, no el papel fotográfico. Otra carta, fechada el 2 de noviembre de 1962, relata el caso de una madre cuya hija sufría de una afección respiratoria crónica. Los médicos, tras múltiples tratamientos fallidos, le aseguraron que debía resignarse a una vida de cuidados y restricciones. Pero esta madre, instruida en la ley, decidió actuar en la conciencia. Cada noche, sentía la respiración libre y profunda de su hija. Se permitía experimentar la gratitud anticipada, la paz de ver a la niña jugar y reír sin limitaciones. En menos de 2 meses, los síntomas desaparecieron y la salud de la niña fue restaurada.
La carta llegó a mí como confirmación objetiva del principio, no hubo intervención externa deliberada, solo la operación silenciosa de la imagen sentida. Te invito a considerar cuántas veces, en tu vida, has visto cómo un temor sostenido se materializaba, o como un anhelo sentido con alegría encontraba vías inesperadas de realización. ¿No es acaso el mundo entero el eco de tu diálogo interno? Si alguna vez has soñado intensamente con una experiencia y luego, por casualidad, esa experiencia ha ocurrido, has probado la ley, aún sin saberlo. ¿Por qué, entonces, no usarla deliberadamente para precipitar solo aquello que deseas? ¿Por qué persistir en la ilusión de la causalidad externa, cuando la única causa real es tu estado de conciencia? La precipitación no es más que el despliegue natural de lo ya asumido. Así como la semilla, al germinar, no lucha ni busca la luz, sino que, por ley, la vida brota y se expande. Así tus deseos, sentidos como cumplidos, buscan los caminos más directos, o a veces los más insospechados, para hacerse realidad. Tu única tarea es seleccionar, asumir y sostener la imagen, la vida se encargará de los detalles. Así lo prueban los cientos de relatos, cartas y fechas que conservo como testimonio de la ley. Pregunta retórica: ¿por qué confiar más en la dificultad, la carencia y la lucha, que en la naturalidad del cumplimiento? ¿No has observado cómo el temor, cuando es sentido como real, encuentra siempre la manera de justificarse? Haz ahora el experimento contrario, asume el fin deseado, siente su realidad con naturalidad, y camina tranquilamente. Deja que la ley psicológica de la precipitación hará su obra. Porque, en verdad, la imaginación no sigue a los hechos siguen a la imaginación, y tu vida entera es la prueba silenciosa de este principio inmutable. Recuerda siempre, no eres espectador ni víctima de los hechos, sino su causa secreta. Si te decides a experimentar con seriedad, humildad y persistencia, comprobarás por ti mismo que toda realidad visible fue primero una imagen invisible, y que el poder de precipitar los hechos sin intervención forzada descansa, eternamente, en tu conciencia. Capítulo 5. El testigo silencioso, documentos y correspondencia. Si existe un lenguaje que el mundo respeta y que la mente racional no puede rebatir, ese es el de los hechos documentados. Por eso, en la enseñanza de la ley de conciencia, me he esforzado no solo en exponer los principios abstractos, sino en ofrecer, como testigos mudos pero elocuentes, cartas fechadas, notas y relatos escritos de quienes, guiados por estas ideas, han visto cómo el poder de la imaginación aplicada se traduce en hechos concretos, verificables y medibles. El testigo silencioso no grita, no busca convencer por la fuerza, pero su sola presencia transforma la duda en posibilidad y la posibilidad en certeza. Quisiera comenzar con una carta fechada el 14 de febrero de 1956, enviada por un hombre llamado Jorge, residente en Dallas. Su deseo era recuperar una relación quebrada con su padre tras años de silencio. Jorge, influenciado por la creencia de que solo el tiempo o la intervención de terceros podría restaurar el vínculo, decidió, tras escuchar mis conferencias, probar el método del viaje mental y la asunción sentida del fin. Cada noche, al cerrar los ojos, recreaba el momento de ser recibido en la casa paterna. Sentía la mano firme de su padre sobre el hombro, escuchaba las palabras de bienvenida y se permitía experimentar la alegría y la reconciliación como si todo ocurriera en ese mismo instante. No hubo llamadas, ni intermediarios, ni promesas. Solo la repetición fiel de la escena, hasta que la tensión interior fue reemplazada por una calma que le indicaba que el trabajo estaba hecho. El 9 de marzo, casi un mes después, recibió una carta de su padre invitándole a visitarlo en casa, carta que Jorge me envió como prueba, fechada y firmada. Su relato detalló no solo el hecho visible, sino las emociones durante el proceso, la sorpresa de sentirse en paz incluso antes de la respuesta, la certidumbre interna que antecedió al desenlace visible. No menos elocuente fue el caso de Rosa, registrado en su diario el 2 de octubre de 1963. Ella deseaba fervientemente un ascenso en su puesto de trabajo. Había intentado por años mejorar su desempeño y buscar la aprobación de sus superiores, sin éxito. Tras aprender la técnica de la asunción del estado cumplido,
decidió probarla con dedicación. Cada noche, antes de dormir, se visualizaba firmando documentos en la nueva oficina. Sentía la textura de la madera del escritorio, escuchaba las palabras de sus colegas felicitándola, y experimentaba la satisfacción del logro. Rosa anotaba en su diario las fechas de cada práctica, las sensaciones experimentadas y el cambio sutil que notaba en su actitud cotidiana. Ya no temía, ya no sentía envidia ni ansiedad. 3 semanas después, el 23 de octubre, le fue ofrecido el ascenso sin haber solicitado formalmente el puesto. Rosa me envió no solo la carta de notificación del ascenso, sino las páginas de su diario, como testigo de la correspondencia perfecta entre el estado interior asumido y la realidad manifestada. La importancia de estos documentos radica en su sobriedad y en la secuencia objetiva que ofrecen. No son cuentos vagos ni leyendas de boca en boca. Son relatos firmados, fechados, a menudo acompañados de detalles aparentemente triviales: la hora, la emoción, la resistencia, la duda inicial, que solo pueden provenir de la vivencia directa y auténtica. En mi experiencia, el mero testimonio oral puede ser desestimado como exageración, pero una carta escrita en el momento mismo del cumplimiento, o un diario que registra cada paso, es el testigo silencioso que se convierte en piedra angular para quien desea ver la ley en acción más allá de las palabras. Consideremos ahora el caso de Andrés, cuyo relato, fechado el 4 de abril de 1961, llegó a mis manos con la humildad de quien aún no cree del todo en el milagro experimentado. Andrés sufría una dolencia crónica en la vista, para la cual la medicina le ofrecía solo paliativos. Su práctica consistió en sumergirse cada noche en la imagen de sí mismo leyendo sin dificultad, reconociendo las letras, sintiendo el alivio en sus ojos. Lo curioso, relata en su carta, es que durante los primeros días no notó mejoría física, pero sí una profunda serenidad, una certeza nueva. No alteró su rutina, no buscó tratamientos alternativos, no habló de su deseo con nadie. Simplemente persistió en el acto interno. 2 meses más tarde, durante una revisión rutinaria, su oftalmólogo constató la mejoría, calificándola de sorprendente e inexplicable. Andrés me envió copia del informe médico junto a su carta, testimonio doble de la acción de la ley. Estos documentos cumplen una doble función. Por un lado, anclan la enseñanza en la realidad observable, y por otro, revelan el verdadero proceso operativo. Nunca se trató de forzar circunstancias, de convencer a otros, de buscar soluciones externas. La transformación, en todos los casos, comenzó por la aceptación interior, por la perseverancia en el estado deseado y por la renuncia a la ansiedad por los medios. El cambio más relevante, y que casi todos los testimonios subrayan, ocurre primero en la actitud interna. Una paz creciente, una fe serena, una especie de desapego que no es resignación, sino anticipación gozosa del resultado. Surge entonces una pregunta natural: ¿por qué funcionan estos métodos incluso cuando el mundo externo parece ofrecer resistencia? ¿No contradice esto la lógica de la causalidad lineal? La respuesta es clara: el mundo, tal como lo experimentas, es la proyección fiel del estado que mantienes en tu imaginación. Los hechos, por inercia o resistencia que aparenten, están obligados a seguir la imagen predominante sostenida con convicción y repetición. Así como el solitario vigilante de la noche no puede impedir la llegada del alba, ninguna circunstancia externa puede resistir indefinidamente a la imagen interna sentida como verdadera. ¿Acaso la fe no es más que credulidad o autoengaño? Los documentos y las cartas muestran lo contrario. La fe es el reconocimiento activo y constante del principio creador. No se trata de negar el hecho visible, sino de comprender que este es solo el reflejo de un estado pasado, y que el presente, ocupado conscientemente por la imagen elegida, debe inevitablemente precipitarse en hechos. La experiencia acumulada en cientos de relatos, diarios, cartas y documentos no deja margen a la duda. El arte del viaje mental, del fin sentido, del caminar tranquilo, se corona siempre con la manifestación exterior. Si hoy dudas, si crees que tu deseo es demasiado grande o improbable, te invito a considerar estas historias no como anécdotas ajenas, sino como invitación a tu propio experimento. ¿Qué te impide escribir hoy tu propio testimonio, registrar cada paso,
cada emoción, cada resistencia, y ver por ti mismo el movimiento silencioso de la ley? El testigo silencioso, las cartas, los diarios, las fechas, no busca impresionar, sino convencerte con la evidencia más irrebatible, la de tu propia experiencia vivida y registrada. Así, la enseñanza se ancla en la realidad verificable, y la ley deja de ser teoría para convertirse en certeza. La conciencia, como único creador, permanece invisible, pero sus frutos, los testimonios, las cartas, las fechas, dan fe del poder que habita en tu interior, esperando tan solo que lo reconozcas y lo asumas con humildad, persistencia y alegría. El testigo silencioso está a tu disposición, hazte digno de él, y deja que la vida misma te convierta en evidencia viva del arte de crear tu mundo. Capítulo 6. Estructura bíblica del futuro cumplido. Desde la antigüedad, las escrituras han sido percibidas por muchos como un registro histórico, un relato de sucesos pasados o profecías aún por cumplirse. Sin embargo, cuando el hombre despierta a la conciencia creadora, descubre que la Biblia, leída desde la superficie, oculta su tesoro operativo. Toda historia, toda genealogía, toda profecía es, en realidad, un manual codificado para el alma, una cartografía precisa de los procesos internos por los que la conciencia despliega, contrae y trasciende el tiempo. Quien sabe leer, halla en cada versículo la llave de la creación deliberada y la compresión del futuro en el ahora. Consideremos primero Isaías 46, 10, yo anuncio el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esta afirmación, tomada literalmente, parece ser el privilegio de un Dios distante, soberano y ajeno. Pero al comprender que el yo de la Escritura es el yo soy de toda conciencia, la frase adquiere su dimensión operativa, es la declaración de la mente divina en cada hombre. Anunciar el fin desde el principio no es profetizar según los hechos, sino asumir desde la conciencia el estado cumplido, y luego caminar, en fe, hacia su inevitable exteriorización. Todo el procedimiento de la manifestación está contenido en esta estructura, el principio, la causa, es la asunción sentida, el fin, el efecto, es la precipitación visible. El tiempo, entre ambos, es sólo la distancia psicológica que separa la convicción interna de su reflejo externo. Eclesiastés 3 y 15 lo corrobora con otra clave, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué sentido tiene este enigma? Que no existe un tiempo lineal en el orden superior de la conciencia, toda posibilidad, todo acontecimiento, ya está contenido en el ser. El pasado, el presente y el futuro no son compartimentos estancos, sino estados coexistentes en el ahora eterno. La mente humana, limitada por los sentidos, experimenta la vida como secuencia, pero la mente divina lo abarca todo de una vez. Así, viajar al futuro no es adivinación, sino elección deliberada de un estado ya existente en el vasto archivo de la conciencia. Cuando asumes el fin, te apropias del estado futuro, y ese acto lo convierte en tu presente subjetivo. El tiempo, entonces, no es un tirano, sino un sirviente de tu visión interna. Piénsalo, ¿no has sentido, en ciertos momentos de profunda intuición, que todo lo que experimentarás ya se halla, en germen, en tu ser? ¿No has intuido, antes de ciertos sucesos cruciales, que aquello que parecía por venir ya estaba decidido en tu interior? El viaje mental que aquí enseño es el arte de reconocer que todo futuro existe ya como posibilidad viva, esperando ser llamado a la existencia mediante la fe. Cada deseo genuino es una profecía autocumplida, una visión del estado que puede ser hecho presente mediante la apropiación consciente. Para entender el simbolismo bíblico, despojémonos de la lectura literal. Cuando se narra el éxodo de Israel, la conquista de Canaán, el retorno del hijo pródigo o la resurrección de Lázaro, no se trata de eventos pasados, sino de arquetipos eternos del alma humana. El Egipto de la opresión es el estado de limitación autoimpuesta, el desierto, el espacio de tránsito entre el deseo y el cumplimiento, la tierra prometida, el estado ya realizado, donde el hombre experimenta la abundancia de lo asumido. Cada transición, cada milagro, es la dramatización interna de la ley, sentir el fin desde el principio,
persistir en la fe aunque nada externo lo avale, y descansar en la certeza de que el consejo divino, la imagen asumida, debe prevalecer. He aquí una parábola moderna, apropiada a nuestro siglo. Imagina un ingeniero que, en su mente, ve el diseño finalizado de un puente antes de colocar la primera piedra. Para el observador externo, el puente aún no existe. Para el ingeniero, la estructura está concluida, tan real en su visión que toda acción subsiguiente es solo la manifestación de lo ya visto y sentido como cierto. Así, el proceso creativo no es diferente en el ámbito de la conciencia. Cuando asumes el resultado, ya lo has construido en el mundo interno. El tiempo y los medios son los obreros que acudirán a materializar el diseño, pero el puente existe ya, aunque el mundo aún no lo vea. Planteo, entonces, la pregunta inductiva: ¿qué ocurriría en tu vida si asumieras, con total convicción, que tu futuro deseado ya es un hecho cumplido, esperando solo tu reconocimiento? ¿Qué caminos, personas, casualidades y recursos se activarían si la imagen mantenida con fe obrara silenciosamente, trayendo a tu vida lo que antes llamabas milagro o suerte? La Escritura te invita a experimentar, no a creer ciegamente. Probarme ahora en esto, Malaquías 3:10. He presenciado casos donde la comprensión profunda de estos pasajes transformó por completo la vida de individuos comunes. Recuerdo a Luis, un contador que, en plena crisis económica, temía perder su empleo. En vez de entregarse a la ansiedad, decidió apropiarse de la estructura bíblica. Cada noche, recitaba Isaías 46:10, y al hacerlo, se veía a sí mismo estable, útil, apreciado por sus superiores, sintiendo el alivio y la seguridad de haber atravesado la tormenta. 2 meses después, lejos de ser despedido, fue promovido a un puesto inesperado, relatando en su carta fechada el 6 de agosto de 1962 que todo ocurrió tal como lo sentí antes, como si el futuro me hubiera estado esperando. Comprender la codificación bíblica del tiempo no es asunto teórico. Es la llave práctica para vivir desde el fin, para comprimir los meses en días, los años en instantes, y para experimentar la vida como una sucesión de estados elegidos, no de hechos accidentales. Así como el hijo pródigo volvió en sí antes de regresar físicamente a casa, así cada hombre puede regresar al estado de abundancia y plenitud mediante la apropiación consciente del fin. La historia bíblica no es otra cosa que el mapa de tu viaje mental, la descripción precisa del proceso por el cual tu futuro ya cumplido se vuelve presente en la experiencia. Por eso te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar de pedir permiso al pasado, a los hechos, a las opiniones ajenas, y empezar a vivir desde la eternidad presente? ¿Qué imagen del futuro sostienes hoy en tu interior, y cuál quisieras que prevaleciera? Si comprendes que lo que ha de ser, fue ya, abandonarás la ansiedad y entrarás en la quietud creativa donde el tiempo cede su dominio ante la visión sostenida. Permite que el simbolismo bíblico se convierta en tu manual operativo. Así como el agricultor sabe que la cosecha está contenida en la semilla, y el arquitecto ve la casa en el plano antes de erigir el edificio, así tú puedes asumir tu futuro como presente. Porque toda la Escritura no es sino la revelación del proceso interior por el cual el hombre se convierte, una y otra vez, en el autor de su destino. La eternidad, enseñan las Escrituras, no es un tiempo sin fin, sino un presente absoluto en el que todo ya es, y donde el único trabajo del hombre es elegir, asumir y sostener la visión del bien cumplido. Así, la estructura bíblica del futuro cumplido se revela no como teoría, sino como experiencia directa para quien se atreve a vivir desde el fin, con la certeza de que todo lo anunciado en el principio se manifestará, inevitablemente, en el mundo visible. Capítulo 7. El misterio de la revisión cuatridimensional. La mayoría de los hombres vive prisionera del tiempo lineal, atados a la flecha invisible que arrastra pasado, presente y futuro como cuentas de un collar. Sin embargo, cuando el individuo comprende que la conciencia es la única realidad y que todo acontecimiento, por inevitable que parezca, es el fruto de un estado mental asumido, entonces la revisión cuatridimensional se convierte en el mayor instrumento de libertad. No solo puede el hombre, desde su conciencia, rehacer su pasado y liberarse de sus ataduras, sino que, al comprender la estructura temporal de la realidad, se le revela la facultad de revisar, y por tanto reescribir, el futuro antes de que se precipite en el mundo de los hechos. La revisión,
tal como la he enseñado durante años, ha sido usada tradicionalmente para corregir y sanar recuerdos dolorosos o experiencias limitantes. Pero su verdadero poder se manifiesta cuando el hombre aprende a extender esta operación al futuro, a los eventos aún no ocurridos, penetrando así la cuarta dimensión del ser, el tiempo. La revisión cuatridimensional es la práctica consciente de contemplar, seleccionar y asumir no solo lo que fue, sino lo que será, con la misma libertad con la que uno edita un manuscrito antes de entregarlo a la imprenta. El pasado y el futuro existen como estados dentro de la conciencia, ambos pueden ser remodelados, porque ambos son maleables ante la voluntad operativa del yo soy. Considera el ejemplo de los sueños precognitivos. En diversas ocasiones, tanto en mi vida como en la de mis estudiantes, he recibido cartas fechadas y relatos escritos sobre sueños que parecían predecir situaciones futuras con exactitud desconcertante. La explicación es sencilla: en los planos internos de la mente, toda posibilidad coexiste, el soñador accede a escenarios latentes que, de ser asumidos con convicción, tenderán a precipitarse en la experiencia visible. Pero aquí reside el secreto: no estás condenado a materializar lo soñado pasivamente. La conciencia, sabiamente dirigida, puede revisar incluso lo visto en sueños y elegir un resultado diferente. Déjame narrar un caso concreto, registrado en junio de 1958. Una mujer de nombre Emilia me escribió relatando un sueño vivido con intensidad. Se veía a sí misma recibiendo una carta con malas noticias laborales. Al despertar, la angustia la dominó, y durante días temió la llegada de ese evento. Pero, recordando mis palabras, decidió practicar la revisión sobre el futuro. Cada noche, antes de dormir, recreó en su imaginación una nueva escena. En vez de la carta temida, se veía recibiendo un sobre con una noticia favorable, sintiendo alivio, gratitud y alegría. Persistió en este acto durante una semana. El 20 de junio, exactamente en la fecha que temía, recibió una carta inesperada, pero lejos de ser negativa, contenía una invitación a una promoción interna. Su relato, firmado y fechado, es testimonio de que el futuro no es una fatalidad, sino una posibilidad remodelable en el laboratorio interior. La práctica de la revisión cuatridimensional se compone de pasos sencillos, pero exige disciplina y honestidad. Primero, identifica el evento futuro que te preocupa, o que deseas modificar: una entrevista, un examen, una conversación, una cita médica, cualquier hecho aún no manifestado. Detén la maquinaria ansiosa de la mente, cierra los ojos al mundo externo, y visualiza el desenlace que preferirías experimentar. Siente, con todos tus sentidos internos, la realidad de ese resultado, como si ya estuvieras en posesión de la escena terminada. No te limites a ver imágenes, oye las palabras, siente la textura del ambiente, experimenta la emoción que acompañaría el éxito o la solución deseada. Repite la escena hasta que la emoción de logro o alivio sustituya la ansiedad anticipatoria. En este proceso, es crucial instalarse en el estado de conciencia apropiado. No basta con desear un futuro diferente, es necesario evitar la sensación de haberlo vivido ya. Recuerda, la conciencia no reconoce diferencia entre un hecho real y uno imaginado vívidamente. Cuando logras sentir el evento deseado como memoria anticipada, has cruzado el umbral cuatridimensional, ya no eres esclavo del tiempo, sino su autor. Si te asalta la duda, ¿acaso no estoy engañándome? Recuerda que la vida misma es un drama interno proyectado, y que todos los hombres son, en verdad, actores representando los estados que han asumido como propios. He experimentado personalmente la revisión del futuro en múltiples ocasiones. Recuerdo una noche en 1949, cuando debía enfrentar una conversación difícil con un editor en la mañana siguiente. Los hechos, según todas las probabilidades, no favorecían mi petición. En vez de rendirme a la preocupación, dediqué el tiempo previo al sueño a imaginar que la reunión había concluido en términos favorables, sintiendo el alivio y la gratitud como si ya fuera historia pasada. A la mañana siguiente, la conversación fluyó con naturalidad y el acuerdo fue firmado. No fue azar ni simple coincidencia, sino la evidencia silenciosa de la ley en operación. Relatos de estudiantes,
fechados y firmados, abundan en ejemplos similares: sueños de accidentes prevenidos mediante la revisión nocturna, entrevistas laborales redirigidas hacia el éxito, reuniones familiares tensas transformadas en reencuentros armónicos. Todos ellos operaron el mismo principio: eligieron no aceptar pasivamente la visión temida o indeseada y desde la quietud interior, revisaron el futuro hasta instalarse en el estado cumplido. Te invito a experimentar con honestidad qué evento próximo en tu vida suscita temor, ansiedad o duda. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad creadora y rehacer ese futuro en tu imaginación antes de que ocurra? Puedes, por un instante, sentir la emoción del logro anticipado y sostenerla con tal firmeza que la vida se vea obligada a obedecer tu nueva orden interna. La revisión cuatridimensional no elimina la disciplina, pero sí elimina el fatalismo. Te concede el privilegio de ser autor, no víctima, de los eventos. Y cuando comprendas que el tiempo es solo una dimensión de la conciencia, y que todo puede ser revisado y rehecho antes de cristalizarse en el mundo externo, habrás descubierto el mayor secreto de la manifestación deliberada. No olvides, tu futuro es un campo abierto, una obra en proceso. Nadie, salvo tú, puede determinar qué semilla germinará en el teatro de tu experiencia. Por eso, antes de dormir, repasa no solo el día transcurrido, sino también los días por venir. Revisa, reescribe, rediseña. Hazlo cada noche y observa cómo la vida, obediente y silenciosa, ajusta los hechos a la imagen sostenida en tu conciencia. Así, trascenderás el tiempo lineal y entrarás en la verdadera libertad de la creación consciente. Capítulo 8. La fe como eje de compresión temporal. Pocos comprenden el verdadero alcance de la fe. Muchos la confunden con la creencia superficial, con el asentimiento intelectual a una posibilidad, o con la esperanza incierta de que, en algún momento, la vida recompensará su espera. Pero la fe, en su sentido operativo y creador, no es ni creencia vacía ni resignación pasiva. Es el eje invisible sobre el que se pliega al tiempo, la fuerza viva que permite que el futuro, aún no manifestado, sea traído de inmediato al presente de la conciencia. Donde la lógica ordinaria se ve limitada por la secuencia causa-efecto, la fe activa abre la puerta para que los efectos precedan a sus supuestas causas, y la realidad se doblegue ante la convicción sentida. La Escritura nos presenta la fe como certeza y evidencia, no como duda o especulación. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Aquí yace la clave: no se trata de pensar en el resultado deseado, sino de asumirlo como una experiencia ya consumada, de sentirlo en las fibras más íntimas, aunque todos los sentidos externos lo nieguen. El que cree intelectualmente permanece en la distancia, observa la escena desde el público. El que asume con convicción emocional se convierte en actor principal, habitando el papel con tal naturalidad que el telón de la realidad debe ceder y mostrar el decorado adecuado. Para ilustrar esta diferencia, permíteme una analogía teatral. Imagina un actor en el ensayo de una obra. Puede recitar sus líneas mecánicamente, consciente de que aún no es la noche del estreno. Pero cuando llega la representación verdadera y se entrega por completo al personaje, sus palabras y gestos ya no son simulación, ha encarnado el papel y todo el público, testigo de ese acto, reacciona a la nueva realidad que él ha hecho viva. Así también, la fe activa es el acto de apropiarse del estado deseado, como quien cruza el umbral del escenario y ya no puede distinguir entre la obra y la vida. La compresión temporal ocurre cuando, mediante la fe sentida, la conciencia salta la distancia psicológica entre deseo y cumplimiento. No hay lapsos, no hay espera, no hay distancia real. El estado sumido se vuelve la hora de la conciencia, y todo el universo debe ajustarse, por ley, a esa nueva convicción. Los hechos, las personas, las circunstancias no hacen más que obedecer la orden silenciosa emitida desde la certeza interna. Este principio, aunque pueda parecer abstracto, se verifica en los hechos más concretos de la vida. He aquí el relato de Mariela, fechado 9 de diciembre de 1957. Durante años, su mayor anhelo fue reconciliarse con su hermana, de quien se había distanciado por un malentendido familiar. A pesar de múltiples intentos racionales y gestos conciliadores, el muro persistía,
Tras comprender la ley, Mariela dejó de insistir en el mundo externo y cada noche, antes de dormir, se entregó al acto de fe activa, sentía el abrazo de su hermana, oía sus palabras de cariño, percibía la ligereza y la alegría de la reunión. No imaginaba que podía ocurrir, lo sentía ya realizado. En menos de 2 semanas, el 22 de diciembre, recibió una llamada inesperada. Su hermana, impulsada por un sentimiento inexplicable, buscó el reencuentro. Mariela registró en su diario cada paso, describiendo el momento en que la convicción se apoderó de ella y el resultado inevitable que siguió. Esta no fue fe pasiva, sino la compresión del tiempo a través de la emoción sentida. De modo similar, el caso de Tomás, un joven que aspiraba a un puesto de dirección en una empresa para la cual, según todos los cálculos humanos, no estaba calificado. Su carta, fechada el 3 de mayo de 1964, narra cómo, al practicar la técnica de asumir el fin con total entrega emocional, dejó de preocuparse por los medios o los obstáculos. Me veía a mí mismo en el despacho, sentía el peso de la responsabilidad, y lo más importante, sentí que eso era lo más natural del mundo, como si siempre hubiera sido así. A los pocos días, un giro inesperado, la compañía dejó la vacante, y su nombre fue propuesto por alguien que apenas lo conocía, pero que sentía confianza en él. La secuencia temporal, los meses de espera, las entrevistas, las evaluaciones, fue comprimida en cuestión de días por la fuerza de la fe sentida. El futuro, en su caso, no vino por lógica, sino por ley. Muchos se preguntan, ¿cómo distinguir entre pensar y creer, entre anhelar y asumir? La respuesta es tan simple como radical. Cuando piensas en un deseo, eres espectador. Cuando lo asumes con emoción, eres protagonista. El espectador espera que el telón se levante, el protagonista ya está en escena, actuando desde el fin, viviendo la realidad anticipada como presente absoluto. Esta distinción marca la diferencia entre la espera interminable y la manifestación acelerada. La compresión temporal, entonces, no es una excepción milagrosa, sino la consecuencia natural de la fe activa. Cada vez que el hombre siente el fin como un hecho cumplido y sostiene esa sensación sin ansiedad, el tiempo se pliega y los acontecimientos externos se ven forzados a encajar en la imagen interna. No es cuestión de cuánto tiempo pasará, sino de cuán profundamente la convicción ha sido sentida. He recibido cartas de estudiantes, con fechas exactas y relatos precisos, en los que enfermedades crónicas cedieron tras semanas de fe inquebrantable, relaciones rotas fueron restauradas en días, y oportunidades laborales que parecían inalcanzables se materializaron sin el menor esfuerzo externo. El patrón es siempre el mismo: la transición de la creencia intelectual a la convicción sentida, la transformación del pensamiento en sensación viva. Te invito a examinarte, en qué aspecto de tu vida has estado esperando, creyendo que algún día llegará el cambio, pero sin asumirlo ahora como hecho. ¿Qué sucedería si, por un instante, dejaras de mirar hacia el futuro y lo sintieras como memoria presente? Podrías, al menos una vez, cruzar el escenario de tu mundo interior y actuar el papel, no como ensayo, sino como función principal. La vida, como el teatro, responde no al deseo tibio del público, sino a la entrega total del actor. Recuerda, la fe es el eje sobre el que gira el tiempo. Cuando asumes el fin como ya cumplido, el tiempo se pliega, los medios se ajustan, y la escena externa se reordena en obediencia a la convicción interna. Esta es la llave de la compresión temporal, el mayor secreto de la creación consciente. Quien lo practica no solo adelanta el cumplimiento de sus deseos, sino que descubre que el futuro es, en verdad, una orden esperando ser recibida por el único poder que puede cumplirla, la conciencia sentida como realidad. Si hoy tienes un deseo, no lo pienses más, siéntelo como cierto, ahora, y deja que el tiempo obedezca la ley. Porque la fe, vivida y sentida, no es solo la certeza de lo que se espera, sino el mecanismo cerrado por el cual el futuro, inevitablemente, se rinde ante la voluntad del hombre despierto. Capítulo 9. El futuro inmutable, destino o elección. Desde las primeras civilizaciones, el hombre ha oscilado entre dos polos aparentemente irreconciliables: la creencia en un destino escrito, inmodificable, y la sensación íntima de poseer un margen de elección, una chispa de libertad capaz de alterar el rumbo de su vida. Este dilema,
repetido en mitos, religiones y filosofías, ha sembrado la confusión de generaciones. Está el futuro sellado, como la piedra inerte que solo puede esperar su erosión. ¿O somos nosotros, a través de algún misterioso poder, quienes podemos moldear ese porvenir según la imagen interna sostenida? A la luz de la ley de conciencia, estas preguntas encuentran una respuesta tan lógica como revolucionaria. El futuro, lejos de ser una cadena de hechos fijos, es un abanico de posibilidades comprimidas en la imaginación, esperando solo la elección deliberada del hombre para precipitarse en el tiempo. Para comprenderlo, debemos abandonar la visión mecanicista y rígida del destino, esa idea de un camino único al que uno está atado desde el nacimiento, y abrazar la verdad de los estados. La vida es un teatro de potencialidades, un repertorio infinito de papeles que pueden ser encarnados mediante la asunción consciente de una identidad. No eres un viajero arrastrado por la corriente de los acontecimientos, sino el guionista y actor principal de tu propio drama. El destino, tal como lo has concebido, es solo la cristalización repetida de estados asumidos sin reflexión. La libertad radica en la capacidad de elegir un nuevo estado y perseverar en él hasta que la realidad externa ceda ante la imagen interna. He recibido cientos de cartas, fechadas y detalladas, de individuos que, al comprender este principio, han modificado el curso de su existencia de forma tan radical que cualquier idea de destino fijo se hace insostenible. Considera el caso de Alberto, fechado el 18 de marzo de 1959. Por años, creyó que su vida estaba marcada por la pobreza, la falta de oportunidades y una cadena de fracasos que parecían reproducirse de generación en generación. Tras conocer la ley, decidió desafiar su supuesto destino. Cada noche, antes de dormir, asumía la identidad de un hombre próspero, estable, útil a su comunidad. Sentía la tranquilidad de tener lo necesario, la gratitud por los logros alcanzados, el respeto de su entorno. Al principio, todo su mundo externo se rebelaba contra esta nueva imagen, las cuentas seguían pendientes, el trabajo era el mismo, las viejas voces de la familia repetían el mantra de la escasez. Pero Alberto persistió. Al cabo de 6 semanas, fue invitado a participar en un pequeño negocio con un amigo de infancia. En menos de un año, su situación financiera se había transformado por completo, y la carta que me envió da fe de una certeza nueva: no era mi destino, era mi estado el que necesitaba cambiar. Ejercicios prácticos pueden ayudarte a liberarte del fatalismo y entrar en la esfera de la elección consciente. Empieza por observar tu diálogo interno, cómo hablas de ti mismo, de tu futuro, de tus capacidades. Te describes como víctima de circunstancias, como alguien a quien siempre le ocurre lo mismo, o como un creador capaz de seleccionar, asumir y sostener una nueva identidad. La primera transformación no ocurre en el banco, en la consulta médica, en el hogar o en el trabajo, sino en el laboratorio secreto de la mente. Si te reconoces apegado a una narrativa de destino, detente y pregúntate: ¿qué estado estaría habitando alguien cuyo futuro es distinto? ¿Cómo pensaría, sentiría y actuaría? No trates de forzar acciones externas, sino sumérgete en el estado elegido hasta que la sensación de novedad se vuelva familiar. Haz este ejercicio, escoge un área de tu vida donde el destino parece escrito en piedra, puede ser la salud, el amor, las finanzas, las relaciones familiares, y, durante 7 noches consecutivas, visualiza el desenlace opuesto al que temes. No lo harás como quien espera un milagro, sino como quien recuerda una escena ya vivida. Añade detalles sensoriales, el tono de voz, los olores, los pequeños gestos, el ambiente. Si surgen dudas o resistencias, obsérvalas sin juicio y suavemente devuelve la atención al estado deseado. A la mañana siguiente, vive como quien ya posee esa nueva identidad, sin importar lo que digan los hechos. Otra historia ejemplar es la de Lucía, fechada el 22 de julio de 1965. Tras 2 décadas de relaciones sentimentales fallidas, convencida de portar un destino de soledad, decidió probar la técnica de asumir una nueva identidad, la de una mujer amada, respetada y segura de sí. Durante semanas, antes de dormir y al despertar, se veía a sí misma recibiendo muestras de afecto, sintiendo la presencia de una pareja a su lado, disfrutando de la cotidianidad compartida. Al poco tiempo, un antiguo amigo regresó a su vida, y la relación floreció sin esfuerzo ni temor.
En su carta, Lucía describe cómo la fe en un destino adverso fue reemplazada por la certeza de ser ella la creadora de su porvenir. La lección es clara: el futuro es mutable, siempre disponible para ser elegido y asumido por la conciencia activa. Los estados son los moldes invisibles a través de los cuales fluye la experiencia. Si persistes en el estado del fracaso, fracasarás. Si te vistes con el estado del éxito, no importa tu pasado, pues el futuro responderá a la nueva orden. Nada te impide volver a elegir cuantas veces sea necesario, y ningún error pasado tiene poder real sobre el momento presente de la asunción. Pregúntate, ¿qué ocurriría si, en vez de aceptar el dictado del destino, te atrevieras a elegir deliberadamente un nuevo futuro? ¿Quién serías si dejaras de identificarte con la voz repetida de la historia familiar, de la cultura, de los diagnósticos y los fracasos? ¿Serías capaz de sostener, aunque fuera por un día, la sensación de haberlo logrado ya, sin necesidad de explicaciones externas? La paradoja es que el futuro es, a la vez, inmutable en su esencia, pues todas las posibilidades existen ya en la conciencia, y absolutamente moldeable en su forma, según el estado asumido. Así como un actor puede representar infinitos papeles en una vida, así tú puedes recorrer, en el gran teatro del tiempo, todos los caminos que seas capaz de imaginar y sentir como reales. Libérate hoy de la superstición del destino y abraza el privilegio de la elección consciente. Haz del futuro tu aliado, no tu carcelero. Asume la identidad que elijas, persiste en ella hasta que se vuelva tu naturaleza, y observa cómo los hechos se rinden, uno a uno, ante el poder invencible del estado interior. Porque, en verdad, el destino no es un decreto externo, sino el eco fiel de tu imaginación asumida. Capítulo 10. Casos prácticos de viajes mentales, cartas y fechas. Nada prueba mejor la operatividad de una ley que la evidencia viva de quienes, enfrentados a situaciones aparentemente imposibles, han empleado la técnica del viaje mental y la compresión del tiempo con resultados concretos, claros, irrebatibles. No se trata aquí de ideas abstractas ni de suposiciones teóricas, sino de relatos firmados, cartas fechadas y testimonios cuya autenticidad es tan verificable como cualquier hecho cotidiano. He seleccionado algunos de los casos más representativos: reuniones familiares, ascensos laborales, curaciones inesperadas, reconciliaciones, para que el lector pueda observar, analizar y extraer los principios universales que subyacen en cada experiencia. Cada relato será diseccionado no solo en sus detalles visibles, sino en los pasos internos, los estados asumidos y los matices psicológicos que permitieron que la ley se cumpliera sin esfuerzo externo. Comenzaré con el caso de Marta, cuya carta lleva fecha del 6 de enero de 1961. Marta vivía en Buenos Aires y llevaba más de una década distanciada de su hermana, producto de un conflicto familiar nunca resuelto. Tras escuchar una conferencia mía y leer sobre la técnica del sinsentido, decidió aplicar la ley de manera meticulosa. Cada noche, durante 3 semanas, se sumía en el estado de reconciliación, se veía junto a su hermana, sentía la calidez del abrazo, percibía el olor del perfume, oía las risas compartidas en la mesa del comedor. La escena era breve pero completa, repetida siempre en primera persona y con total entrega emocional. El 26 de enero, su hermana la llamó por primera vez en años. La carta de Marta relata con precisión la transformación interna: dejé de esperar el cambio en ella. Algo cambió en mí. Sentí que ya era un hecho cumplido. A los pocos días, la vida solo obedeció mi convicción. Pregunta para el lector: ¿en qué momento de tu vida has persistido en el resentimiento, esperando que el otro cambie? ¿Qué ocurriría si asumieras tú primero el estado reconciliado, dejando de exigir pruebas externas? El segundo caso es el de Eduardo, ingeniero en una empresa textil de Montevideo, cuya carta fechada el 10 de mayo de 1963 detalla el proceso que le permitió alcanzar un ascenso largamente esperado. Tras años de méritos invisibles y oportunidades esquivas, decidió experimentar con la técnica. No pidió recomendaciones ni habló con directivos, simplemente, cada noche antes de dormir, recreaba la escena de ser felicitado por sus superiores, se veía firmando contratos, sintiendo la presión y el orgullo de un nuevo cargo. La emoción predominante no era la ansiedad, sino una tranquilidad serena, casi indiferente al cuándo y al cómo.
El 2 de junio, menos de un mes después, fui llamado inesperadamente a la oficina del director y promovido al puesto deseado. En su carta describe, la diferencia fue interior. Me sentí digno, capaz, ya en el papel, y la empresa solo se adaptó a mi nueva imagen. Pregunta para el lector, ¿eres capaz de sostener la imagen de éxito antes de que el mundo te la otorgue, o sigues esperando señales externas para creer? El tercer caso ejemplifica el poder de la ley sobre la salud. En una carta fechada el 11 de septiembre de 1967, Clara narra la recuperación milagrosa de su hijo, diagnosticado con una enfermedad pulmonar grave. Tras agotar todos los tratamientos convencionales y recibir un pronóstico sombrío, Clara decidió abandonar la desesperación y practicar la visualización nocturna. Se sumía en la imagen de su hijo corriendo por el jardín, escuchaba el sonido de su respiración libre, sentía la paz de la salud restaurada. Durante 4 semanas, no permitió que el miedo ni la tristeza ocuparan su atención durante el acto imaginativo. El 8 de octubre, los médicos confirmaron una mejoría inexplicable. El niño fue dado de alta el 12 de octubre. Clara escribe, el mundo me pedía resignación. Yo elegí fe, y la vida respondió. Pregunto para el lector, ¿qué fuerza interior podrías activar si dejaras de alimentar el temor y te instalaras en la imagen cumplida de la salud? Aún más asombroso resulta el caso de un estudiante, Juan, cuya carta lleva fecha del 23 de abril de 1965. Durante años, su vida laboral estuvo marcada por fracasos y empleos temporales. Movido por la desesperación, decidió escribir un diario detallando cada intento de asunción. Eligió la imagen de sí mismo estable, valorado, ejerciendo la profesión que siempre había deseado. Aunque el entorno insistía en recordarle su pasado de fracasos, Juan persistió. Cada noche, antes de dormir, revisaba mentalmente el día, corregía cualquier duda o temor, y volvía a sentirse en posesión del empleo soñado. A los 2 meses, fue contactado por una empresa que ni siquiera recordaba haber visitado. El puesto superaba todas sus expectativas previas. Su carta finaliza, no fue el mundo el que cambió. Fui yo quien cambió primero, y el mundo me siguió. Pregunta para el lector, ¿en qué áreas de tu vida te has dado por vencido antes de intentar un cambio real de estado? ¿Has sido tan persistente como Juan? No menos impactante es el relato de Teresa, fechado el 15 de febrero de 1957, quien logró, tras años de infertilidad, experimentar la maternidad. Renunció a los tratamientos, al dolor de las expectativas frustradas y a los consejos ajenos, y se sumergió cada noche en la vivencia interna de ser madre. Sentía el peso de un hijo en sus brazos, el cansancio feliz, la calidez en el pecho. Lo hacía tan real, tan natural, que la tristeza y la ansiedad comenzaron a desvanecerse. En menos de un año, contra todo pronóstico médico, concibió y dio a luz a una niña sana. El milagro fue interior primero. El cuerpo obedeció a mi nueva identidad, escribe en su carta. Pregunta para el lector, ¿qué deseos has clasificado como imposibles, y qué ocurriría si los sintieras como inevitables, aunque todo el mundo externo diga lo contrario? De estos casos, pueden extraerse elementos operativos universales. 1. La elección deliberada del estado deseado, no desde la carencia sino desde la naturalidad de quien ya lo vive. 2. La práctica nocturna, momento privilegiado en que la mente es más receptiva y el acto de imaginación se imprime más profundamente en el subconsciente. 3. La persistencia en la emoción sentida, sin exigir señales inmediatas ni manipular los medios externos. 4. El abandono de la duda, reemplazando la vigilancia ansiosa por una confianza serena y activa. ¿Puedes identificar en tu experiencia actual algún deseo que exija una transformación radical de estado? ¿Estás dispuesto a documentar, con fechas y detalles, tu propio viaje mental, observando cómo el tiempo se comprime y los hechos ceden ante la imagen sostenida? Los relatos aquí presentados no buscan impresionar, sino desafiarte a experimentar. Cada caso demuestra que el viaje mental es ley, no excepción, que la compresión del tiempo y la precipitación de hechos obedecen a la conciencia asumida con convicción. Tú, lector, eres el siguiente testigo de esta verdad. Tu carta, tu fecha, tu historia será el testimonio que confirmará, para ti y para otros,
que la imaginación sentida es el poder supremo, y que todo milagro externo es solo el eco del milagro interior. Te atreves a ser la próxima evidencia viva de la ley. Entonces, comienza hoy tu propio caso práctico y observa cómo el mundo se rinde ante la majestad de tu acto creador. Capítulo 11. El secreto de la no interferencia, dejar que suceda. Uno de los grandes obstáculos que enfrenta quien descubre la ley de conciencia es el deseo, casi irrefrenable, de intervenir, forzar, vigilar y empujar el despliegue de los hechos. Nada resulta más difícil para la mente condicionada que abandonar el control externo y descansar en la convicción de que el estado asumido, si ha sido sentido con plenitud, se manifestará por sus propios medios, sin la necesidad de manipulación consciente ni vigilancia ansiosa. Sin embargo, en este aparente abandono reside la clave silenciosa de la manifestación auténtica, el secreto de la no interferencia, el arte de dejar que suceda. El error más común es creer que, tras haber asumido el fin en la imaginación, debemos velar por los detalles, empujar a las personas, buscar señales, preguntar, intervenir, corregir cada paso del mundo externo para garantizar que se cumpla lo soñado. Esta actitud, aunque natural al principio, es, en verdad, una expresión de duda, la fe mezclada con el miedo de que algo puede fallar si no hago algo más. Pero la ley no requiere de nuestro auxilio. En realidad, cuanto más intentamos forzar el proceso, más prolongamos la espera y más resistencia inconsciente generamos. Recuerda el principio operativo, la causa siempre es interna, el efecto, inevitablemente, externo. El mundo es solo un espejo fiel, incapaz de resistir a la imagen mantenida con firmeza. Si el espejo tarda en reflejar el rostro, no es el cristal lo que se debe corregir, sino la imagen frente a él. Toda interferencia externa equivale a intentar pulir el espejo mientras se olvida el rostro, es actuar sobre el efecto y no sobre la causa. He recibido innumerables cartas que documentan este descubrimiento. El caso de Beatriz, fechado el 4 de marzo de 1968, es ejemplar, deseaba la reconciliación con su esposo, quien se había marchado tras años de desacuerdos. Tras practicar la técnica de la asunción, Beatriz sintió durante días una profunda paz, como si el reencuentro ya fuera un hecho. Sin embargo, a la segunda semana, la ansiedad la dominó, comenzó a buscarlo, a llamar amigos comunes, a pedir consejos, a escribir cartas impulsivas. El resultado fue inmediato, la distancia emocional entre ambos se incrementó, y el deseo pareció alejarse. Solo cuando Beatriz decidió detener toda interferencia y regresar al estado de quietud, sintiendo la reconciliación como presente, sin intentar provocar encuentros ni enviar mensajes, la vida fluyó de manera inesperada. 3 semanas después, su esposo se presentó en casa, sin aviso, y el diálogo de reconciliación surgió con total naturalidad. En su carta, Beatriz resume la lección: fue al dejar de intentar controlar, al rendirme en confianza, cuando todo se resolvió por sí solo. Este principio se verifica igualmente en el terreno laboral y financiero. El caso de Manuel, cuya carta lleva fecha del 17 de junio de 1956, describe cómo, tras años de buscar oportunidades laborales mediante recomendaciones, entrevistas y gestiones constantes, decidió finalmente asumir el estado de hombre ya empleado y útil, sin seguir forzando contactos ni revisando anuncios. Tras 2 semanas de entrega consciente, sin presión, sin búsqueda obsesiva, recibió una llamada inesperada para ocupar un puesto superior al que había aspirado. En su testimonio, Manuel escribe: cuando solté la necesidad de intervenir, los hechos se precipitaron solos. La no interferencia no es pasividad ni desinterés. Es el fruto maduro de la fe, la expresión más alta de la confianza en la ley. Es dejar de mendigar a la vida, dejar de exigir a las personas, dejar de presionar los medios y, en su lugar, habitar el estado cumplido con serenidad, permitiendo que la sabiduría infinita de la conciencia organice los detalles. Es, en suma, la transición del control ansioso al arte de permitir. Para cultivar esta actitud, propongo 2 ejercicios fundamentales. El primero es el ejercicio de autoobservación ante el impulso de intervenir. Cada vez que surja la tentación de llamar, preguntar, buscar pruebas o alterar los medios, detente y pregunta: ¿esta acción nace de la certeza o del miedo? Si la raíz es la duda,
Regresa con ternura al estado interno, refuerza la convicción y deja los medios en manos de la ley. El segundo ejercicio es la práctica diaria de la entrega. Al despertar y antes de dormir, afirma en silencio: yo permito que la vida me sorprenda, confío en que el estado asumido se manifestará por caminos insospechados. Haz de este acto una disciplina mental y observa cómo la ansiedad cede espacio a la paz. Planteo ahora una pregunta esencial. ¿Cuántas veces has postergado la manifestación de un deseo por tu necesidad de intervenir, controlar y vigilar? No es cierto que los logros más significativos de tu vida, los encuentros, las oportunidades, los giros felices, llegaron casi siempre por caminos inesperados, justo cuando menos los forzaste? La ley es clara: lo que has asumido con plenitud, lo que has sentido como real, se manifestará de manera tan natural y orgánica que el mundo dirá que fue casualidad, coincidencia o suerte. Pero tú sabrás que fue el fruto de tu entrega, de tu no interferencia. El estado interior es la causa, el despliegue externo, su consecuencia inevitable. Por último, una advertencia: la entrega consciente requiere humildad y práctica. No significa abandonar la acción cuando la vida te la solicite, sino dejar de actuar desde la inquietud y la duda. Actúa si así lo sientes, pero jamás desde el miedo a perder o desde la urgencia de forzar los hechos. Permite que la ley te muestre su poder silencioso. Recuerda siempre: lo que te corresponde no puede perderse, y aquello que es verdaderamente tuyo vendrá a ti sin esfuerzo, al ritmo perfecto de la conciencia. Deja que suceda. Suelta el control. Haz de la no interferencia tu escudo y tu secreto. Y así, verás cómo los mayores deseos, los aparentemente imposibles, encuentran su cauce y se precipitan ante tus ojos, sin lucha, sin desgaste, sin más mérito que la fe y la entrega absoluta al principio creador. Así es como la vida responde al hombre que se atreve a confiar en la ley. Capítulo 12. La consciencia del yo soy, el alfa y el omega. Al llegar al umbral final de este viaje, no es posible sino regresar al punto de partida, solo que ahora, investidos de la comprensión que da la experiencia consciente. Todo lo que hemos explorado, el arte de sentir el fin, los viajes mentales, la compresión del tiempo, la revisión cuatridimensional, la fe activa, la no interferencia, desemboca en la revelación más íntima y a la vez más universal, la identidad suprema del yo soy, el núcleo donde comienza y termina toda manifestación, el verdadero alfa y omega del existir. En las Escrituras, estas palabras resuenan como campanas eternas: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 10 y 13. Muchos las leen como si pertenecieran solo a un Dios lejano o a la figura histórica de un maestro. Pero en realidad, cada hombre y mujer, en el instante en que pronuncia yo soy, reconoce su propio centro creador, el punto donde todo futuro se origina, y misteriosamente, hacia donde todo regresa. El yo soy es el ser absoluto, el testigo silencioso y activo, el observador y el creador, el soñador y el sueño. La naturaleza circular del tiempo se revela únicamente cuando uno comprende que todo lo que percibimos como pasado y futuro no es sino la secuencia de estados asumidos, todos coexistiendo en el vasto presente de la conciencia. El tiempo, en su sentido más profundo, no es una flecha recta, sino un círculo sin comienzo ni fin, donde cada punto es origen y meta a la vez. Así como el río fluye sin interrupción y, sin embargo, su agua siempre regresa al mar de donde partió, así todo deseo, toda imagen, toda experiencia, brota del yo soy y retorna a él, completando la danza de la creación. Considera la parábola bíblica del hijo pródigo: no importa cuán lejos se aleje en apariencia, todo regreso es, en realidad, un retorno al centro, a la casa del Padre, al yo soy interior. Así también, cada viaje mental, cada acto de manifestación, no es más que un despliegue de posibilidades latentes, y cada cumplimiento es un reconocimiento de la fuente, del único ser que puede decir con autoridad: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8 y 58. En la práctica, esto significa que toda manifestación se produce en el instante mismo en que eres consciente de ser aquello que deseas. El deseo nace y se cumple en un solo acto, en el reconocimiento íntimo de que ya eres. Todo intervalo,
toda espera. Es solo el tiempo que lleva al mundo externo reflejar lo que ya es verdad en el interior. La conciencia del yo soy es, entonces, el secreto operativo de toda creación deliberada, la fuente de la que emana cada experiencia, y el destino final al que todas retornan. He experimentado esta verdad en innumerables ocasiones, tanto en mi vida como en la de quienes han aplicado la ley con seriedad y devoción. Recuerdo la visión de un estudiante, relatada en carta fechada el 21 de septiembre de 1964, quien tras semanas de práctica, escribió: «De pronto sentí que ya no necesitaba pedir, ni esperar, ni esforzarme. Todo era tan natural, tan obvio. Yo soy aquello que siempre he buscado». El deseo y su cumplimiento eran uno solo, no dos. En ese instante, la búsqueda cesó y la experiencia deseada se precipitó en su vida con una sencillez desarmante. El alfa y el omega se encontraron en el acto de la conciencia asumida. Permíteme utilizar una última analogía, tan sencilla como profunda. Imagina un círculo trazado en la arena. Puedes empezar a recorrerlo en cualquier punto, pero, inevitablemente, regresarás al origen. Así es el yo soy, el principio desde el cual imaginas, sientes y asumes cada estado, y el fin donde toda experiencia retorna para ser integrada y trascendida. La historia personal no es más que la secuencia de los yo soy asumidos en distintos momentos. Cambia tu punto de identificación y el mundo entero se reajustará para corresponder al nuevo centro. El poder creador absoluto no se conquista por lucha ni se obtiene por mérito externo, es un reconocimiento, una aceptación humilde y a la vez majestuosa de tu identidad esencial. No eres un efecto, sino la causa, no un resultado, sino el origen de toda experiencia. Cada vez que pronuncias, consciente y profundamente, yo soy, invocas la presencia operativa de la divinidad en ti, y con ello, todo el universo responde. Ahora, la invitación final: experimenta por ti mismo la majestad del viaje mental. No como un ejercicio de curiosidad, sino como un acto de autorreconocimiento. Elige hoy el estado que más profundamente anhelas vivir, asúmelo con todo tu ser, siéntelo como el único presente real, y observa cómo la vida te responde. Permite que la conciencia del yo soy, el alfa y el omega, guíe cada pensamiento, cada emoción, cada acto. Haz de tu existencia una celebración del poder creador, sabiendo que no hay futuro fuera de ti, ni pasado que no pueda ser redimido por el simple acto de asumir una nueva identidad. La eternidad está contenida en el instante en que sabes que yo soy. Aquí comienza y termina toda creación. Aquí, y solo aquí, reside la llave de todo lo posible. Ahora te toca a ti vivirlo, experimentarlo, y convertirte en la evidencia viva de la ley. Porque en verdad, tú eres el alfa y el omega de tu mundo.